Ser sanos es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Vamos a plantear una pregunta que muchos se hacen constantemente. ¿Es la voluntad de Dios que todos disfrutemos la sanidad? Muchas personas suponen que Dios manda las enfermedades para probarnos. Otros creen que Dios recibe la gloria cuando soportamos diferentes enfermedades. El tema de la sanidad es fundamental en el plan de Dios, y es muy importante que nos guiemos por su palabra, y no por suposiciones de hombres. Mientras exista la duda en nuestros corazones es imposible recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Santiago, capítulo 1 versículos 6 al 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Podemos afirmar, en base a la palabra de Dios, y gracias al amor de Dios, que la obra de Jesucristo ha establecido que la sanidad está disponible para todos. Si vivimos según los principios del reino de Dios, la sanidad física es uno de los beneficios. En el principio, cuando Dios creó el mundo y puso el hombre en el huerto de Edén, no existían las enfermedades. De hecho, Dios declaró que todo lo que él había hecho, era bueno en gran manera. Génesis capítulo 1 versículo 31. La raza humana, que fue creada a la imagen de Dios, no necesitaba aprender nada a través de las enfermedades y la muerte. Estas maldiciones no existían para enseñar al hombre algo o para glorificar al Señor. Dios delegó autoridad y dominio al hombre y su plan era que el hombre se multiplicase y llenase la tierra sin enfermedades. Génesis capítulo 1 versículo 27 al 28. Pero cuando el hombre pecó, desató el poder y la maldición de Satanás en el mundo y todos los hombres fueron condenados a la muerte. Romanos capítulo 5 versículo 17 y 18. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. No solamente perdió el hombre su comunión con Dios, sino también perdió el poder físico para evitar la muerte. El cuerpo quedó condenado, y por su debilidad, quedó susceptible a las enfermedades que existían de parte del diablo para apresurar la muerte y esclavizar al hombre. ¿Qué piensa Dios de las enfermedades? Sabemos que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia. Veamos lo que dice la Biblia al respecto. Hebreos capítulo 1 versículo 3, primera parte. El cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús declaró en Juan capítulo 14 versículo 9 que, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Además, Jesús proclamó en Juan capítulo 5 versículo 19, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, es lícito concluir que el ministerio de Jesús refleje la mente y el corazón de Dios. Lo que piensa Jesús piensa el Padre, y lo que dice Jesús dice el Padre. Entonces, ¿qué piensa Dios de las enfermedades? En Lucas capítulo 13, versículos 10 versículo 16, encontramos la historia de una mujer que había sufrido por 18 años con una enfermedad. Jesús declaró la enfermedad como atadura de Satanás y una ligadura, y le sanó. En los 4 evangelios vemos Jesús sanando a todos los que venían a él. No existe ni un caso en lo cual Jesús no sanó a una persona que le había buscado en fe. Además, había un caso cuando Jesús ni siquiera sabía quién le había tocado para recibir la sanidad. Sin embargo, lo que salió de él fue el poder para sanar a esta mujer, sin saber si ella lo merecía o no. Marcos capítulo 5 versículo 24 y 34. Hechos capítulo 10 versículo 38 declara: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, Dios llama a las enfermedades como ataduras, ligaduras y opresión. Jesús jamás enfermó a alguien para enseñarle algo, y jamás dejó a alguien en su enfermedad para la gloria de Dios. De hecho, Dios siempre recibía la gloria a través de la sanidad de los enfermos. Las enfermedades representan la obra de Satanás y existen para robar, matar y destruir, como dice Juan capítulo 10 versículo 10.
Jesús vino para destruir las obras del diablo y para darnos vida en abundancia. Entonces, a la luz de la palabra de Dios podemos afirmar que las enfermedades no provienen de Dios, ni es su voluntad, sino todo lo contrario. La palabra declara en Salmos capítulo 103 versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Dios es el autor de la vida y se reveló a sí mismo en el Antiguo Testamento como Jehová tu sanador. Vemos en el Nuevo Testamento a su Hijo, Jesucristo, sanando y liberando de enfermedades. ¿En qué consiste la redención? En la cruz de Jesús vemos que Él no solamente llevó nuestros pecados sino también nuestras enfermedades. Isaías capítulo 53 versículo 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo lo que el pecado de Adán había desatado en el mundo, la redención de Jesucristo lo destruyó por completo. Colosenses capítulo 2 13 y 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El hombre quedó redimido en espíritu, alma y cuerpo. Obviamente, si el pecado es el problema y las enfermedades representan uno de sus resultados, cuando Dios eliminó el poder del pecado, las enfermedades a la vez perdieron su autoridad. Aquí podemos ver claramente el vínculo que existe entre el pecado y las enfermedades. La sanidad física es posible cuando el pecado queda perdonado. Es la misma redención, la misma sangre de Jesús y la misma fe que perdona y sana. No existen unas reglas para recibir el perdón y otras para recibir la sanidad. Es una sola redención y los beneficios se reciben por fe. Jesús pagó el precio para perdonar y sanar a todos. Tenemos otra pregunta importante para hacer. ¿Para cuántos es la sanidad? Para contestar la pregunta, hagamos otra pregunta. ¿Para cuántos es la salvación? ¿Murió Jesús para algunos o para todos? Para responder esta pregunta, vamos a ver Juan capítulo 3 y 16 de la madrugada y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Obviamente, Dios quiere que todos sean salvos. Él pagó el precio por todo el mundo y todos los que creen en él pueden recibir el regalo de la salvación. ¿Pero qué significa salvación? La palabra salvación, en el griego frecuentemente es la palabra sozo, que significa salvar, librar, proteger y sanar. De hecho, en el Nuevo Testamento la palabra sozo se usa para hablar del perdón de los pecados y la sanidad física. Nuestra salvación es una salvación en todos los sentidos de la palabra. Vamos a ver esto tan tremendo en 1 Pedro capítulo 2 versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, y por cuya herida fuisteis sanados. Dios no quiere que sigamos viviendo en pecado para glorificarle, y no quiere que sigamos enfermos tampoco. Él nos proveyó el poder para ser sanos en el mismo momento que nos proveyó el poder para ser salvos. La sanidad es para todos. ¿Cómo recibir la sanidad? Todas las cosas en el reino de Dios se reciben a través de la creencia. La fe es por el oír la palabra de Dios, Romanos capítulo 10 versículo 17, y creerla en el corazón. Si escuchamos la palabra acerca del perdón de los pecados, tendremos fe para recibir el perdón de los pecados. Pero si nunca escuchamos lo que dice la palabra acerca de la sanidad física, no tendremos fe para recibirla. No debemos pensar que Dios no quiere sanarnos. Lo que no hemos entendido es que Dios ya nos sanó a través de la cruz. En la misma forma que recibimos el perdón de los pecados por fe, sin confiar en las emociones o los sentimientos, es necesario que recibamos la sanidad. Somos salvos porque creemos lo que dice la palabra. Y somos sanados en la misma manera, o sea creyendo la palabra de Dios. Dios nos extiende su gracia para sanarnos de todas las maneras posibles. La manera más segura es simplemente creer que la sanidad es un derecho tuyo y declarar que eres sano. Romanos capítulo 10 versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Uno puede pedir y recibir la sanidad por fe.
Marcos capítulo 11 versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. La sanidad es para ti. Si creemos y actuamos según la palabra de Dios, la verdad nos hará libres. Es tiempo que el cuerpo de Cristo sepa que las enfermedades no representan la obra de Dios en nuestras vidas sino la obra de Satanás. Es el resultado de vivir en un mundo caído y contaminado. Pero Dios nos ha dado su palabra para vencer el poder del pecado y las enfermedades. Declaremos la victoria para que Dios sea glorificado con nuestra sanidad.